Bueno, listo. Entonces, ya hemos comentado que ya ustedes hicieron la primera, colocaron a funcionar un script para transformar de Excel a CSV. Entonces, ahora la idea es mirar, en este caso, la segunda parte, ¿no? Que ahí tuvieron pequeños problemas. Entonces, es un script Python para una función para verificar el tipo de variables de cada columna de nuestro Excel, ¿sí? Entonces, para hacer esto, entonces utilizamos pandas, ¿ok? Pandas es la clase de Python que te permite, en este caso, utilizar ciertas funciones para trabajar con archivos CSV y con archivos Excel, ¿ok? Entonces, comúnmente se usa más para los archivos CSV, ¿ok? Entonces, el archivo CSV que nosotros estuvimos trabajando fue este archivo, donde está, vamos a comentar esto acá. Acá ya organicé más el código, ¿no? Para que quede más claro lo que se está haciendo. Voy a comentar esto acá para que ustedes vean cómo es que se hace lo de crear la tabla. Simplemente aquí voy a necesitar, no, creo que sí. Vamos a hacer una cosa, solo esto, y después importamos. Vamos explicándolo por uno. Entonces, esta función, ¿ok? Esta clase pandas tiene una función que se llama read CSV, ¿sí? Esta función lo que hace es que lee tu archivo CSV, ¿ok? Aquí cuando coloco CVName, este CVName es para, CSVName es para pasar el nombre desde acá afuera, ¿no? Entonces, CSVName es el nombre de, digamos, el CSV que les coloqué ahí. ¿Sí? Si ustedes van allá a la carpeta que compartimos, ahí tiene un nuevo CSV. Vamos a ver. El nuevo que tienen ahí es más grande, ¿no? Porque hemos dicho que íbamos a trabajar con archivos grandes. Entonces, el que tenemos ahí es este de acá, donde está. A ver, aquí. Es el FinderDB. ¿Sí? Es una hoja que nosotros construimos, la cual tiene por cada fila los años con los balances financieros, ¿sí? Los años eh, y los años y hojas de cada Excel que tiene balance financiero de las empresas. Aquí se repite el año, aquí el nombre de la hoja, ¿okay? Que aparece en cada Excel. Por acá qué posición en qué posición está ubicada esa hoja, si es la primera o la segunda. ¿Okay? A veces hay 0, 1, 2, es porque hay Excel que tienen 1, 2 y 3 hojas. ¿Okay? Entonces, por eso aparecen estos índices de 0 a 2. ¿Okay? Por acá columnas, y estas columnas en este caso están asociadas con ciertas variables que nosotros calculamos, ¿no? Entonces, estas variables que nosotros calculamos, normalmente uno las enuncia en el archivo Excel. En el archivo Excel ya se los muestro. En el archivo Excel uno coloca en este caso el nombre de las columnas, pero en el archivo CSV que uno sube ya, en este caso a la base de datos, le quita las cabeceras, ¿ok? Porque al final uno tiene un archivo en este caso de headers para evitar tener que colocar todas las coordenadas también. Entonces ese archivo es este de acá, y fíjense que ese archivo, ahí está cargando, tiene primera columna. Fíjense que acá se aparece la cabecera, ¿sí? Pero uno lo sube sin cabecera. ¿Por qué? Porque ya uno en este caso sube otra hoja, que es la hoja de headers, que es la hoja de cabeceras, y ahí uno sabe cuáles serían las cabeceras asociadas de acuerdo a cada hoja que uno sube, ¿sí? Entonces uno lo que sube es desde la fila que sigue, desde la fila donde aparecen los años y los datos importantes. Pero ten en cuenta que, hombre, la primera columna es el nombre de la tabla, el año, el nombre de la hoja, el índice asociado a la hoja, razón social. Entonces, si yo quiero saber dónde está la razón social, me voy en este caso a la hoja, a la primera hoja, y miro la columna 1. Si quiero ver dónde está la ciudad, está la columna 2 de esta hoja, y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, ahí cuentas por pagar, por ejemplo, aparece en dos columnas en esa misma hoja. ¿Okay? Entonces esto ocurre muy frecuentemente. Hay veces que aparecen más de dos veces.
Y entonces, en este caso, lo que hemos hecho es ubicar todas las coordenadas donde aparece cada variable. ¿Okay? Por acá está la utilidad e ingresos, que era lo que se iba a utilizar en este caso para el ejemplo que nosotros hemos presentado ahorita, ¿no? Entonces, por acá tenemos el SIU y tenemos activos biológicos. Entonces, en conclusión, esta es la tabla. Para subirla quitamos la cabecera porque ya tenemos esta cabecera en un archivo que se llama header, ¿sí? Entonces, esta es sin cabecera, ¿ok? Y esta es la que vamos a subir, ¿ok? Fíjense que ya es más grande, ya no es una tabla pequeña, es una tabla grande y por lo tanto hay que utilizar los strings que habíamos comentado. Pero antes de subir, recuerden que necesitamos saber el tipo de columna, ¿sí? Si esta columna es strings, que obviamente es string, ¿por qué? Porque es una combinación de símbolos, letras y números, ¿sí? Esta la consideramos como un número entero porque justamente son números enteros los años, ¿sí? Esta también sería string, esta también es un número entero, ¿ok? Y el resto siguen siendo string porque son coordenadas, ¿ok? Porque string, recuerden, porque son combinaciones de letras y números y otros símbolos, ¿ok? Entonces, algo importante cuando uno quiere guardar una tabla en PostgreSQL es saber cuáles son los datos que yo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, si uno investiga esto y busca, por ejemplo, los data types en PostgreSQL, entonces vas a encontrar una documentación asociada, ¿no? Donde podemos encontrar todos los tipos de datos. Algunos aparecen más resumidos como una tabla, algo así. ¿Ok? Miren, esta es la tabla con los tipos de datos que puedo usar para cada columna. Si yo quiero un número entero y no quiero tener problemas con la magnitud de esos datos, que de pronto vaya a tener un número entero muy grande, entonces normalmente uno usa Big Int, ¿ok? Que es un entero, en este caso de 8 bytes. 8 bytes equivale a 16 bits y se puede representar un número positivo y negativo, y el número de la representación sería 2 elevado a la 16 menos 1. En este caso sería un número suficientemente grande como para guardar, en este caso, la información que necesitamos. Si queremos un número decimal también grande, por ejemplo, podemos tomar esta opción que es Double Precision, que es el más grande que estuve viendo ahí, porque es de 8 bytes, lo cual es bastante. Y en este caso podemos tener esto como doble precisión, ¿ok? Entonces cuando tenemos 8 bytes, entonces estamos hablando de este número. Déjenme ver y coloco acá para escribir, a explicarles un poquito eso, de cómo es que funcionan los bytes y los bits, eso que tanto sale en nuestras computadoras. María José, no sé, María José es de electrónica, ¿no? ¿Sí? O eléctrica. No, industrial. Ah, industrial, ya te iba a preguntar. Si de pronto, porque los de electrónica ven algo que se llama electrónica digital, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo un poquito de esto porque cuando trabajé en una compañía en la que trabajé antes de irme, trabajaba con un amigo que es electrónico, siempre termino trabajando con electrónico. Y entonces compartíamos información cuando estamos trabajando. Y entonces conversamos un día acerca de estos bytes. Entonces encontré que esto es lo que uno trabaja en matemáticas como el sistema binario residual base 2. Entonces, cuando conversamos de eso, encontramos la similitud y sí, era justamente eso. Y los números que se representan dependen, en este caso, de este sistema binario y de su representación, que solo usa ceros y uno porque eso es lo que reconoce el procesador, ceros y unos. Entonces, bueno, esto está cargando acá. Listo. Acá está dándole clase a los chicos de lineal. Entonces, si nos están diciendo que tenemos 8 bytes, ¿sí? Si hablamos de 8 bytes, entonces cada byte en este caso tiene 2 bits, ¿sí? Entonces estamos hablando en este caso de 16 bits, ¿ok? Entonces estos bits son los que se utilizan para nosotros, bueno, los que uno tiene en cuenta cuando compra un computador, ¿no? Que sea 64, de 32 bits y todo esto. Entonces eso
corresponde más que todo al espacio que tiene tu procesador para guardar números de determinado tamaño, ¿sí? Entonces, si es de 32 bits, entonces máximo de 32 bits son los números con los que puede realizar operaciones nuestro computador. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un punto flotante, porque estamos viendo acá que es un número, el que estamos usando es un double precision y ese tiene en este caso 8 bytes de doble precisión. Cuando se refiere a doble precisión son decimales que puedes guardar después de la coma. ¿Okay? Se usan muchos decimales cuando se trabaja con cómputos científicos relacionados con pequeñas magnitudes. A veces cuando se trabaja con sedimentación y cierto tipo de cosas se usan números con decimales bastante grandes. Y normalmente también cuando se hacen transacciones, por lo menos cuando uno programa contratos futuros y esto, como hay empresas que invierten esto bastante dinero, entonces te encuentras con números grandes que hay que dividir y en este caso uno necesita los suficientes números flotantes como para entregar resultados que sean fiables y que digamos sean correctos y no generen ningún problema en este caso cuando se realiza la división de cierta cantidad de dinero. Entonces, ahora en este caso estamos usando 8 bytes, pero se puede utilizar hasta 128, 264, dependiendo del lenguaje. ¿Okay? Pero este lenguaje solo nos permite hasta 8 bytes. ¿Okay? De 8 bytes son 16 bits y el número que puedo representar es el siguiente. Es 2 elevado, tiene en cuenta los bits, 2 elevado a la 16 menos 1. ¿Okay? ¿Por qué menos 1? Porque, digamos, vamos a necesitar un espacio para colocar el signo negativo de los números. ¿Okay? Entonces, supongo que aquí tienes números, ¿okay? A la derecha e izquierda. Entonces, va a haber una representación para cada número, ¿ok? Si es positivo, si todos fueran positivos, colocáramos 2 a la 16, ¿no? Pero como hay negativos, entonces necesitamos un espacio para el signo negativo. Por ejemplo, si todos fueran positivos, en este caso, como por ejemplo 2, 8, 7, un número así, grande cualquiera, no habría que ocupar espacio en nuestros bits para un signo negativo, ¿ok? Pero como en este caso ocurre, entonces hay que restar 1, en este caso en la representación de estos números que vamos a colocar en este caso en nuestro procesador, porque necesitamos un byte extra para este signo negativo que se le colocaría en este caso a los números enteros negativos. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos estas cuentas, entonces lo que nos daría es 2 elevado a la 16 menos 1, que sería un total de que, a ver, vamos a ver, 2 a la 16 sería un número de ese tamaño, ¿sí? Sería 6500, este número, 65.536, ¿sí? Sería ese número, pero eso en cifras decimales, ¿ok? Entonces, eso es como para uno saber más o menos cómo es que en este caso se trabaja con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a verificar esto acá. Ah, no. Es que el cambio acá era por 8. Me he olvidado. Es por 8. Entonces, si es 8 bytes, acá había algo, menos mal que verifiqué. Esto es por 8. Entonces, aquí sería 64. Si el número muy chiquito. Por eso verifiqué. Entonces, sería 2 a la 64 menos 1. ¿Ok? Porque cada byte, en este caso, equivale a 8 bits. ¿Sí? Ahí hice el cambio incorrecto. ¿Ok? Acá lo verificamos. Un byte son 8 bits. ¿Ok? Entonces un resultado de cambio de magnitud. ¿Sí? Entonces sería 2 a la 64 menos 1. Ahora sí hagamos la cuenta. 2 a la 64 menos 1. Y ahí sí será el número más grande, obviamente. Y miren todo ese número grande. Ahora sí tiene sentido con lo que por lo menos recuerdo. Entonces 2 a la 64 menos 1 es todo este número, ¿sí? Entonces este es el número máximo que tú puedes representar en este caso
utilizando decimales, ¿ok? Entonces, esto como para que tengamos en cuenta de que los números que podemos utilizar son bien grandes y no vamos a tener ningún problema con esta cantidad numérica, ¿ok? Entonces, esto gracias a que estamos trabajando con puntos flotantes, en este caso puntos decimales hasta de 8 bytes, ¿ok? Entonces, eso es como para más o menos tener en cuenta lo de los bytes y lo de los bits, como para no estar un poco perdidos con ese tema, ¿sí? Entonces, por acá, entonces, tenemos todos los tipos de datos, ¿ok? Todos estos son los tipos de datos. Otro dato importante que vamos a utilizar es este, text, ¿ok? Entonces es en este caso un string y ese string puede tener cualquier dimensión, ¿ok? Puede tener cualquier tamaño. Ese lo vamos a usar para guardar los nombres de los SIU, para guardar los nombres de las coordenadas, para guardar todas estas variables que son combinación de letras y números, ¿ok? Acá también se utiliza el char, la cadena de caracteres, ¿ok? Pero esta cadena de caracteres nos tocaría estar colocándole entre paréntesis cuántos caracteres tenemos. Por ejemplo, si estamos hablando del carácter Mayra, Mayra tiene la M, la A, la Y, la R y la A. Entonces, si yo quiero guardar Mayra, tengo que pasar carácter 5, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros guardamos datos, no todos van a medir 5, ¿no? Van a ir variando y algunos van a ser más grandes que otros. Entonces es incómodo utilizar esta cadena de caracteres porque hay que estar pasándole en este caso el valor de n, ¿ok? Entonces por eso simplemente usábamos texto y texto lo que utiliza es la cantidad máxima que soporta en este caso Python para guardar en este caso caracteres, ¿ok? Entonces por eso vamos a usar texto, vamos a usar double precision porque es el que te da decimales con mayor tamaño que son 8 bytes, ¿ok? Recuerden que los bytes, cada byte equivale a 8 bits y por acá el big int sería en este caso un entero 8, es decir, un entero con signo, en este caso de 8 bytes también, que se puede representar máximo este número en los 8 bytes, ¿ok? Entonces, eso con respecto a los bytes, ¿no? Entonces, cuando yo entro acá, ¿sí? Y cargo en este caso mi archivo, lo que hago es que le paso el nombre del archivo, ¿sí? Entonces, a esta función que está aquí, le estoy pasando el nombre del archivo. Vamos a ver por acá. Todavía no llegó Michael, que sé que ahorita se ha conectado. Listo, entonces miren esta que está aquí, la CSV column types. Esta función le voy a pasar el nombre del archivo que tengo allá afuera, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del archivo? El nombre del archivo es FindOrDB, ¿sí? Entonces aquí si yo te doy otro Excel, tienes que pasarle el nombre del Excel, ¿sí? Acá le paso el nombre del Excel que tenemos acá, mírenlo aquí, FindOrDB. Okay, bueno, este es el Excel, pero le pasamos en realidad el archivo CSV. El CSV es este de aquí, ¿okay? Que nosotros tenemos guardado en la carpeta que compartimos. Vamos allá. A ver, ¿dónde está? Aquí. Este es el archivo CSV, ¿no? Que solo tiene, en este caso, las columnas, pero sin cabecera, ¿okay? Entonces, este es el archivo que vamos a cargar, ¿okay? Entonces, antes de cargarlo, uno tiene que ver cuáles son los tipos de columnas, ¿sí? Hay que ver si las columnas todas son strings, si son en este caso reales, flotantes o decimales, o si son enteros. Entonces, ¿cómo hacemos para verificar eso? Hacemos un loop, ¿ok? Y ese loop sería sobre, en este caso, todos los ítems asociados a las columnas, ¿ok? Ese loop lo que hace es que se ubica en cada una de las cabeceras, ¿ok? Y mira ahí cuál es el tipo de variable, ¿ok? Entonces, de types, que está aquí, es el que se encarga de realizar esto a partir de pandas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, este detalle que está incluido en este loop, lo que va a ir recibiendo cada uno de los tipos de variables que estamos obteniendo, ¿sí? Entonces, acá aquí escribo uno porque te entrega en este caso vectores de esta forma. Cuando tú haces el loop, te entrega parejitas así, ¿ok? Entrega parejitas y hace lo siguiente.
Entonces, si este es el CCB, entonces lo que hace es lo siguiente, él mira cuál es la primera cabecera aquí. Entonces él mira, la primera cabecera aquí es 1995 hoja 0. Entonces él coloca aquí 1995 hoja 0, ¿sí? Y después mira qué es lo que hay debajo de él, ¿sí? Y se da cuenta que todo lo que está aquí es combinación de letras y números. Entonces él coloca acá la palabra object, ¿sí? Object para, en este caso, interpretador de datos. Object es para él un string, ¿ok? Y este string que nosotros, en este caso, Panda se está llamando objeto, nosotros lo vamos a guardar en la base de datos, pero vamos a usar, como les dije, la palabra text, ¿ok? Para representarlo. Entonces va a ser la palabra text, que es la que ocupa en este caso mayor cantidad de texto, la mayor longitud, ¿ok? Listo, entonces luego pasa acá y mira la primera columna, la segunda columna. Entonces el primer elemento de esa columna es 1995. Entonces él coloca acá 1995, cuando tú imprimes te va a salir eso. Y mira la calidad de los datos y qué tipo de datos son. Entonces se da cuenta que todos son enteros. Entonces él viene acá y manda un mensaje. ¿Qué mensaje manda? Él manda el mensaje que son enteros de 64. ¿Okay? Coloca este mensaje, int 64. Aquí él coloca int 64. ¿Okay? Pero para nosotros ese int 64 en nuestra base de datos, ¿ok? Nosotros lo vamos a interpretar como, recuerden, ese, el más grande que podemos usar es big int. Siempre es importante utilizar el más grande para evitar en este caso problemas de truncamiento ahí porque es muy grande el dato que vamos a guardar y en este caso hay un overflow ahí porque no se puede guardar en el espacio que abrimos para hacerlo, ¿ok? Entonces él sigue haciendo lo mismo y llega acá a la otra columna, ¿ok? Y se da cuenta que es string, llega aquí, se da cuenta que es un entero y te va diciendo cuáles son los tipos de variables, ¿ok? Entonces eso podemos verlo en acción, podemos ir imprimiendo acá. Y lo otro que estamos haciendo es lo siguiente, fíjense que acá construyo una lista, ¿no? Una lista es un vector donde vas a guardar cosas, ¿sí? Entonces en esa lista que se llama column type list, es una lista de todos los tipos de columnas, ¿sí? Ahí voy a agregar, para agregar uso append, ¿sí? Append, y ahí le coloco el nombre de la variable. Acá coloco text porque objeto representa texto en pandas. Coloco big int porque big int es la variable que usamos en este caso para guardar los enteros bien grandes en la base de datos, cuando en este caso pandas lo identifica como entero de 64 y cuando él identifica el float 64 entonces va a ser double precision, ¿sí? Que ese es en este caso el decimal más grande que puedes guardar en PostgreSQL, ¿ok? Entonces cada vez que encuentra esto lo va agregando en este caso a nuestra lista y al final lo que entrega de regreso es esa lista, ¿sí? Entonces vamos a ver esa lista, ¿ok? Entonces vamos a poner a correr esta función simplemente. Entonces colocamos el nombre de la función, ¿sí? Y acá comenté casi todo y vamos a llamar simplemente la función aquí para que la veamos funcionar, ¿ok? Entonces esto nos va a dar una lista, entonces vamos a colocarle list porque es la lista que nos va a arrojar de salida y le pasamos el nombre del archivo. El archivo se llama findordb, ¿sí? Entonces miren acá el nombre del archivo y en este caso luego lo imprimimos, ¿sí? Imprimimos la lista para ver que es verdad, ¿ok? Imprimimos la lista y compilamos esto, ¿sí? Vamos a compilar esto a ver qué nos sale. Vamos a comentar esto porque esto no lo vamos a usar por ahora, todavía no nos vamos a conectar con la base de datos, solamente estamos testeando esa función para que vean lo que hace. ¿Okay? Entonces vamos a compilar ahora sí. Entonces veremos a ver, print list, no existe el archivo findordb, vamos a ver si es que no existe. Claro, es que ese cuando se lo paso con todo y el nombre, ¿sí es? Después lo llamo acá a otra función y le paso .csv.
Entonces coloquemos .csv enseguida, después lo quitamos, .csv, y lo hacemos de nuevo. Vamos a ver, y miren, ahí está. ¿Sí ven? Que todo esto que está aquí, todo este vector, es con el tipo de datos, ¿sí? Entonces, la primera columna es texto. Vamos a ver, vamos acá a la primera columna, y claro, sí es texto, ¿sí? Después nos vamos a la segunda columna, nos dice que es un qué. Este big int es para enteros, ¿no? Y fíjense, claro, es un entero. La tercera debería ser un string, ¿no? Entonces, fíjense que le coloca texto, ¿ves? Y ya después la otra que viene también es un entero, entonces le coloca big int, ¿ok? Y el resto que vienen todas son texto, ¿sí? Todas son texto porque todas son string, mírenlas, ¿sí? Entonces esa función se encarga de hacer eso, ¿sí? Entonces esa era, esta es la que les estaba pidiendo, ¿sí? Entonces la que entrega en este caso todos los tipos de datos, en este caso de tus columnas, ¿ok? Podemos hacerlo también con, por ejemplo, la otra tabla que teníamos, era Business Team, ¿no? Business Team. Vamos a ver qué pasa con esa. Entonces, si compilamos, esa es más pequeña, debería ser rápido. No tan rápido, no sé por qué. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Aquí está. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a correrlo desde el kernel. A ver de nuevo. Algo pasa, parece que con mi internet. ¿Ustedes me escuchan allá bien? ¿Sí? No sé si es mi internet. Sí, señor. Así que es raro. Perfecto. Gracias, profe. No sé qué pasó. Vamos a compilar de nuevo. Porque estaba funcionando todo bien y ahora de repente... Mira, no sé qué pasó con mi internet. Voy a abrir de nuevo. Ojalá haya guardado los cambios. Vamos a abrir de nuevo esto. Vamos a abrirlo acá otra vez. Vamos a ver. Listo, ya estamos de nuevo. Ya habíamos dicho que íbamos a hacerlo. Bueno, ¿será que guardó los cambios? Sí, parece que sí. Entonces vamos a hacerlo con la Business Team. Ok, vamos a ver si funciona. Debería funcionar. Ahí va. Listo, ahí está. ¿Ves? No sé qué haya pasado ahorita, pero dice texto, texto y texto. ¿Por qué texto, texto y texto? Porque si nos vamos a nuestra tabla, a Business Team, fíjense que es texto la primera columna, texto la segunda y texto la tercera también. ¿Sí? Texto en el caso si lo miramos como un vector de string, ¿sí? Que son combinaciones de símbolos y letras. ¿Ok? Entonces, nótese que funciona, ¿no? Tanto para, en este caso, ese archivo, el Business Team, como el Finder DB, ¿sí? Que es el más grande. ¿Ok? Nótese que funciona. Entonces, acá no existe el archivo Finder. Ah, claro, escribí mal. Finder DB. Ahora sí. Ahí está, miren. Texto, entero, texto, entero, texto, texto. Listo, entonces ya sabemos cómo se hace, ¿no? Ya sabemos cómo se hace esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar la rutina que ya teníamos de la vez pasada. Vamos a dejar esto como estaba. Vamos a quitar esto de aquí, porque esto iba sin nombre, sin la extensión. Esto estaba de más aquí. Y vamos a establecer la conexión. ¿Okay? Y vamos ya a trabajar con nuestras tablas. ¿Okay? Listo. Entonces ya sí crea la tabla. Entonces, ya que tengo identificado esto,
Entonces lo que se hace es que se crea la tabla en SQL, PostgreSQL, ¿ok? Utilizando en este caso los tipos de datos que ya tenemos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el nombre de la tabla, del punto CSV, ¿ok? Y llamo aquí qué función, la función que me entrega la lista de los tipos de datos, ¿sí? Fíjense que esta es la función que acabamos de ver, ¿ok? Esa función te va a entregar un vector y ese vector en este caso va a tener todos los tipos de datos, ¿ok? Entonces este data types que está aquí va a ser un vector de qué tamaño, le calculo el tamaño, en este caso usando la palabra len, ¿sí? Entonces cuando ya tengo la longitud del vector y en este caso tengo el vector, hago un loop sobre ese vector, ¿ok? Entonces hago un loop, en este caso hasta n calls, que sería el tamaño de ese vector, y luego que realizo ese loop, voy desreferenciando las componentes de ese vector. Si acá empieza desde 1 hasta n calls, acá sería desde 0 hasta n calls menos 1. ¿Por qué? Porque los vectores acá, recuerden que se van contando desde 0 las componentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo este vector, el 3, 4, 5, entonces para nosotros esta es la componente 1, ¿cierto? Esta es la componente 2 y esta es la componente 3, ¿verdad? Bueno, para Python es lo contrario. Bueno, es similar, pero hay que restarle 1. Entonces para Python reconoce esta como la componente 0, como la componente 1 y esta como la componente 2, ¿sí? Entonces esto para tener en cuenta porque por eso es que acá aparece dtypes y menos 1, ¿sí? Dtypes y menos 1. Porque en este caso Python cuando está recorriendo, en este caso containers, él utiliza en este caso los índices que nosotros usamos normalmente, los usa menos 1, ¿ok? Listo, entonces acá creo el string. El string recuerden que era create table, ese lo mismo la de clase pasada. El nombre de la tabla que vamos a crear que se llama finderdb, ¿ok? Ese string le voy pasando en este caso el índice i, que sería el índice asociado a cada columna, ¿ok? Y le voy pasando también en este caso el tipo de datos de cada columna, ¿ok? Por acá también coloco en este caso la última que era la que, por ejemplo, nosotros sabíamos que no podía tener la coma al final, sino un paréntesis, entonces hacíamos un espacio para esa última, ¿ok? Acá borramos en este caso la tabla si es que existe y ejecuto el string desde, en este caso, PostgreSQL, ¿ok? Este es para importar. Luego que creo la tabla, entonces abro el archivo CSV que tengo y lo que hago es que copio en este caso el archivo CSV en la tabla que ya yo he creado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tabla que he creado? Tiene el nombre del archivo CSV, entonces le paso ese nombre y en este caso esto copia el archivo CSV allá en la base de datos tipo servidor, ¿ok? Entonces eso es lo que hacemos acá. Creamos la tabla y luego se importa el archivo CSV. Luego hacemos el commit con los cambios que hemos hecho y cerramos la conexión, ¿sí? Vamos a compilar esto. Y ahí está la tabla creada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tabla que se creó? La tabla que se creó fue finderdb, ¿ok? Y esto es lo que contiene la tabla. La primera columna es texto, luego sigue que entero y así sucesivamente, ¿ok? Esa es la tabla que nosotros hemos creado. Listo, entonces, si nosotros queremos verificar que fue creada, bueno, vamos a ver si fue creada. A ver, acá no coloqué un mensaje cuando importaba. Vamos a colocarle acá un mensaje, como aquí realiza la copia. A colocarle el mensaje como para nosotros saber qué pasó bien por todo este procedimiento de acá. Colocar un mensaje cualquiera. Tabla importada, ¿no? Para ver si en realidad pasó por aquí. Si sale este mensaje es porque pasó por este lado sin problemas, ¿ok? Vamos a ver de nuevo y lo compilamos. Se creó la tabla y ya la importó, ¿sí?
Entonces, ¿por qué le importó? Porque, digamos, si imprime este mensaje es porque realizó esto sin problema. Si no, hubiese salido un mensaje de error justo aquí. ¿Okay? Entonces, para ver esto, que en realidad se creó, entonces lo que hacemos es que nos vamos al pgadmin. Vamos acá. Pueden descargar este código ya, ¿ok? Para que lo vayan testeando, porque les voy a dejar una tareita acerca de eso, ¿sí? Ahora que, antes de pasar a SQLite. Esperemos que cargue. Se llama PSQL Create Large Table, ¿sí? Vamos a escribir la clave. Listo, entonces esto es acá de Belikir, que es donde estoy subiendo las cosas. Y miren acá donde está la tabla, ¿sí? La Finder DB. Entonces vamos a abrirla, le hacen clic acá arriba. Y miren acá donde está, ¿sí? Aquí está nuestra tabla. Bien, entonces esta tabla tiene sus componentes, acá van los años, acá tenemos ciertas componentes que son las coordenadas, y fíjense acá donde aparece el Big In, ¿sí lo ven? El Big In, porque esto usamos para esta columna, que son enteros, el entero más grande que puede representar. Acá también utilizamos Big In y así sucesivamente, ¿sí? Estos son textos, el resto todos eran texto, ¿ok? Todos eran texto. Entonces, ya está, digamos, lista entonces la rutina que entonces sube nuestros archivos a la base de datos, ¿ok? Entonces, la tarea, bueno, por acá también tenía otra que que utilizando, en este caso, si tú utilizas, por ejemplo, Ruby on Rails, tú puedes subir tablas desde SQLite. Por ejemplo, esta estaba en SQLite. Entonces, nótese que con rutinas como las de Ruby on Rails, tú puedes importar también tablas. Y por ejemplo, acá tenemos una que es de 1995, la cual ya está organizada, ¿sí? Por NID y el resto columnas, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto y lo podemos mirar luego, porque si tenemos información ya funcionando en SQLite, se puede importar acá, ¿ok? Acá tenemos 2018 y fíjense que lo importa con los datos que son, ¿no? Aquí Big In cuando tenemos un entero y así sucesivamente. Cuando tenemos solo texto, entonces solo texto, ¿ok? Texto, 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 ¿ok? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Lo que vamos a hacer es de tarea, por lo menos que les corra esta, que funcione esta, ¿ok? Y ustedes me van a subir dos tablas, cada uno una tabla. Vamos a ver, les vamos a pasar una tabla a María José y otra a Mayra para que suban utilizando la rutina que ya tenemos. Preguntas sobre esta rutina, después de lo que he explicado. Antes de pasar así por la... No, profe, todo muy bien. No, profe, yo tampoco tengo preguntas. Listo, entonces acá voy comentando para cualquier cosa, ustedes sepan qué es lo que va haciendo cada una, ¿no? Entonces si se quiere crear una nueva tabla, hay que pasar aquí el nuevo nombre de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, les voy a pasar las tablas que usamos en nuestros trabajos, ¿ok? Con el permiso del compañero Alejandro, le voy a pasar una de las tablas que nosotros trabajamos. Vamos a ver. Datos. Entonces, pasémosle estas tres últimas, ¿sí? Estas tres últimas, 2016, 2017 y 2018. Entonces, a ver, chicos, ¿qué van a hacer de tarea para la próxima? Esta tarea, ya sería más sencilla porque ya tienen en este caso la rutina ahí, ¿no?
Estas tres tablas, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá de tarea 2016, importar tablas, tareas, importar tablas a PostgreSQL, ¿sí? Entonces, Mayra va a ser la que hice 2016, ¿no? 2016. María José va a ser 2017, va a subir 2017, ¿ok? Y Michael va a subir 2018, ¿ok? Eso es, esa primera tarea, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a coger estas tablitas que están aquí, fíjense que son Excel y son bien grandes, fíjense que hasta para abrirlo, él demora, ¿sí? Ahí abrió. Hasta para abrirlo demora tantico, entonces son muy grandes, ¿sí? Son, en este caso, aproximadamente 13.000 algo de columnas, ¿ok? De filas. Y columnas son como unas 200. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a convertir estos Excel, convertirlos a .csv, ¿sí? Con la rutina que ya tienen. Con esta rutina, voy a colocarla aquí, la rutina donde la teníamos. La que hace esto era esta, sí, esta. Vamos a usar esta rutina. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí. Vamos a usar esta rutina. La escriben allá en Jupyter. Usan esta rutina o usan otra como la que me mostraron por ahí. Ok. Esta es parecida, no es igual, pero es parecida. Pero sí comienza a escribir en este caso cada columna, ¿no? Usan esta o usan la que encontró Mayra, ¿ok? Para convertir el archivo en este caso en .csv, ¿sí? Entonces, cuando ya tiene convertido en .csv, entonces tienes que pasarle el nombre, en este caso del archivo, a la rutina, ¿ok? Pasa, si es BGRF 2016, estarías pasándole ese nombre acá, ¿sí? Aquí. Y verificar que funcione. Si genera algunos problemas, solucionar esos problemas hasta que funcione, ¿sí? Pero la idea es que esa tabla esté creada, así como esta que está creada acá, ¿ok? Más que todo eso. ¿Estamos? Listo, perfecto. Listo, entonces esa primera tareita. Vamos a revisar la otra tarea y a ver si seguimos. Vamos acá. Cuadrar el micrófono que está como haciendo un ruido extraño. Cuadrarlo otra vez. Ahora sí. No, parece que se me dañó. Parece que se me dañó el audífono. Se escucha como raro. Voy a hablar sin audífonos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien así? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, es que se escuchaba como unos grillos ahí en el audífono. Parece que ya el sonido se le dañó. Listo, entonces ya estamos listos con esto, ¿no? Entonces ustedes van allá y se llama así la rutina, ¿no? En el drive que compartimos. Se llama PSQL Create Large Table, ¿sí? Entonces, una tabla grande, ¿sí? Entonces, esa es la rutina. Listo, ahora vámonos, ya salimos de acá. ¿Cuál es el objetivo? Cuando ustedes aprendan a manejar estas funciones y ya puedan subir en este caso cualquier tipo de Excel, entonces vamos, digamos, a tratar de subir todos los Excel que tenemos desde el 95, desde el 90, y verifiquemos ahorita qué año era que le había mostrado ahorita, desde el año 95, sí, hasta el 2018. ¿Okay? Entonces vamos a realizar una base de datos nuestra, ¿sí? Para subir todos estos datos desde el 95 hasta el 2018. ¿Okay? Entonces ustedes van a comenzar con estas tres
para verificar que le salió bien, que le funciona. Después nos vamos con todas y ya tendríamos lista nuestra base de datos, en este caso con los balances financieros, ¿no? Lo único que restaría, lo que faltaría, sería en este caso portear los códigos que tenemos en SQLite acá, en este caso a PostgreSQL, que eso ya es muy sencillo, ¿ok? Entonces, esa tareita, entonces juiciosos con esa tarea, ¿no? Vamos ahora, ya esto lo cerramos acá, porque nos vamos ahora a SQLite, ¿ok? Entonces, SQLite, donde tendríamos la información. A ver. SQLite era por acá. ¿Ok? Entonces, para este teníamos una base de datos que era esta, datos Excel. ¿Ok? Y por acá había que calcular un índice. Y el índice, ¿cuál era? El margen, ¿no? Ah, listo. Ya me ubiqué. Entonces, vamos allá. Vamos a ver cómo le fue con el margen que se le había dejado de tarea. Entonces salimos acá donde tenemos eso, aquí, aquí, y la función era margen, esa. Margen, eso es. Ah, no es así, era con notebook. Listo, vamos a abrir margen, a ver qué es lo que es. Esta es nuestra base de datos, que ya la estuvimos revisando la clase pasada, ¿no? Aquí tú puedes ir jugando y mirando cuál es la hoja que tú quieres estudiar y todo esto. Entonces, nótese que cuando estamos cargando las tablas, la primera columna le colocamos NIT, ¿sí? Y el resto le estamos colocando C1, C2 y así sucesivamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando suban las tablas, ¿no? Tener ese mismo orden, ordenarlos por NIT. Bueno, entonces por acá tenemos la función. Listo, acá había que importar otras cosas. Acá se realizaba la conexión y por acá se calculaba el índice, ¿no? Listo, ok. Entonces, alguien que comparta pantalla y me muestre lo que hicieron. A ver. Ya me acordé que era lo que había que hacer. Entonces, era sumar por acá. Utilidad operacional entre ingresos operacionales y a esto el porcentaje, ¿no? Profe, yo no mostré pantalla por lo que estoy desde el celular. Y yo Ah, haciendo el ya. trabajo después con el video, ¿te acuerdas? Ah, ya, verdad. Sí. Y Mayra, Entonces, aquí entro yo. le tocó Mayra. Tocó otra vez. Sí, profe, pero es que Cuénteme, a ver. siento que se me complicó Ajá. porque a mí ni siquiera me funcionó la de Vita. La de Vita tampoco. Bueno, veamos la de Vita primero. No, eso que yo, o sea, lo hice con el archivo que estaba usando ese día, luego Ujú. lo hice descargando el archivo que estaba en Drive y solo cambiando pues esta parte. Ujú. Tampoco me funcionó, luego usando el archivo de Jan, que ese también había funcionado y Ujú. nada. Bueno, hagamos algo. Vamos a ver en este caso. Pero ya aprendiste a comentar toda una selección, ¿sí? No sé. No, profe, eso busqué, seguí intentando y aún no he podido esa parte. Ya. Subo un poquito, a ver. Muy raro, subamos. A ver, a ver, a ver. Esa es la de Vita sin cambios ni nada, ¿no? Sí, es evita solo que pues, lo único es esta parte, pues, que es donde tengo La base de datos. el archivo. Ya.
Ok, pero si te fijas, ahí tienes combinaciones de slash y doble slash. ¿Sí? Mirándolo así a simple vista, acabo de ver eso. ¿Sí? En el DB-File tienes como combinación de slash y de doble slash. ¿Sí entiendes? Donde dice user, allá tienes documents, ese slash que es inclinado a la izquierda, hay de unos y hay de dos. Eso por un lado. Y recuerda que son de a dos. ¿Todos son de A? Claro, sí, sí. Eso por un lado. No sé si es eso, pero sí puede que eso influya. Eso, dale guardar y mira a ver si tienes otro así. Aunque solo se debería cargar ahí nada más. Vas a ver. Sí, parece que era solo ahí, más abajo. Sí, solo era ahí. Entonces dale guardar y compilar. De nuevo, a ver. Dice incorrecto. Ah, no. ¿Salió error? Ok. No, Ah, ya. está cargando. Está cargando. Ah, bueno, esperemos ahí. Ah, sí. Oh, se puso demorado. Así como me pasa a mí la otra vez. No sé por qué se pone así a veces. Además, yo creo que ahorita lo que me falló fue el internet. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Ya debe estar. Esperemos un momento. Sube arriba a ver si es que compiló. Ya, profe. Sí lo compiló. Sí. A ver, bajemos. Qué raro. Vamos a leer Es ahí. que dice algo que esto de que está mal la función de suma, pero pues yo acá no modifiqué nada. Dice incorrecto el número de argumentos. Y el número de argumentos es en suma. Esa suma viene de SQLite. A ver, es execute select sum bar call bar sheet. Sí, ahí se pasa la columna y la hoja. Debería estar bien. Subamos a ver a esa. Sí, lo raro es que no lo he modificado. Sube arriba donde dice edit the terms. Arriba. Ahí es donde ocurre el. Esta parte. Ujú. Entonces. ¿Y estás segura que estás usando la base de datos que subimos hace poco? ¿Sí? Sí, profe, yo lo cambié todo otra vez ayer, Ujú, entonces volví a descargar pues de lo que estaba en Drive ujú. y usar esta parte también con el código de Jan, me sigue apareciendo esto mismo. Mm, Porque la función evita, a ver, está bien, aquí hay un if, ese if toda esta columna, después viene este for, como termina suma, el j, c, ajá, hace el split y el bar call. Busca donde dice evita terms, baja un poquito, sube un poquito, perdón, de nuevo. Tiene una, dos, tres, cuatro variables. Bajemos a ver. Debería haber cuatro variables en evita terms. Vamos a ver, baja, donde usamos, donde invocamos la función evita terms, baja. ¿Esto? Sí, baja a ver dónde aparecen, porque va a haber cuatro términos. Baja,
Ahí. 1, 2, 3, 4 términos, está bien. Está llamando todo bien, pero parece que fuera un problema con la suma. Déjeme verificar acá que a mí me esté funcionando antes, porque puede que a mí no me funcione y sea un problema interno. Vamos a ver acá. A ver. Era evita. Vamos a compilar acá. Sí, acá funciona bien. Hombre, ¿qué será? R. Vamos donde dice el DB. El DB file, el que cambiaste ahorita. ¿Cuál, profe? El que cambiaste ahorita. El de arriba, donde colocaste los slash y eso. Listo. Puedes, por lo menos, desde donde dice, bueno, baja un poquito, podrías borrar de donde se imprime las columnas, dice n rows, n calls, como borrar de ahí hacia abajo. Aquí no puedes comentar, borrar. Desde donde dice print, finder, n rows, n calls. ¿Sí? Borra ahí hacia abajo, porfa. ¿Me escucha? Aló. Parece que se quedó pegado. Aló. 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 Ah, parece que a Mayra. Sí, parece que Mayra se. Nada. Parece que Mayra se desconectó. Y María José, ¿te funcionó? ¿A ti te funcionó? Sí, profe. Hasta ¿Sí? cierta parte me faltó nomás ya lo último. ¿Y te salía la vida también te funcionaba todo? Sí, sí, señor. Ah, ya. ¿Y la del margen la terminaste? Por eso te dije, hice Ujú. como hasta la mitad, falta un pedacito. Hasta la mitad. Sí, señor. Ah, listo. Pero no puedes mostrarme ahora, ¿verdad? No, profe. Porque como mi computadora la llevaron a revisar para ver si podía descargarlo ahí para seguir trabajando en eso. Y pues de mi prima que es el que me prestan para poder trabajar, ya como está en clase también. Ya, claro. Bueno. Sí, pero ya el mío pues lo Sí. están mirando para expandirle la memoria y todo para que funcione cualquier programa. Ah, qué bueno. Sí, señor. Pues entonces, ¿cómo haríamos? Porque también Mayra parece tuvo Profe, que problemas. se le acabó de ir el internet a Mayra, que me escribió. Ah, no, se le fue el internet, no, pues sí. Entonces, le quedaría entonces de dos tareas, le quedaría esa y les quedaría esta. Porque es que esta en realidad es muy sencilla, ¿sí? Entonces, me convenía que ustedes lo hicieran porque ustedes después van a hacer muchos cambios acá. Pero si dice que te funciona, entonces no hay problema, porque entonces ya está funcionando de varias cosas. Pero ¿dónde tuviste problemas, por ejemplo? Si tuviste No, algún profe, no tuve problemas, solo que Ujú. yo no la alcancé a terminar, fue eso. Pues por eso te dije que la Ah, había hecho hasta la mitad. ya, te entendí. Entonces ya esté por la Sí, mitad. Ah, bueno, entonces la idea es que, bueno, si ya estés por la mitad, imagino que estarás por aquí en calcular esta fórmula, ¿no? sí, Como señor. agregar aquí, Sí, aquí tienes. ya estoy ingresando las fórmulas, sí, pues. Ah, listo. Entonces aquí, al calculas esto nuevamente,
para los ingresos operacionales y luego utiliza esta fórmula que es la de porcentajes. ¿Okay? Sí, Calcula ese porcentaje. Listo, bueno. Entonces, quedamos así. Entonces, para la próxima, entonces lo que le dejé de PostgreSQL y esto, les debería salir una gráfica parecida a la de Levita, ¿sí? Entonces, quedamos en eso. ¿Okay? Recuerden que este valor que calculan aquí se toma como porcentaje, ¿sí? Es en porcentaje. Como sí, para evitar vea. esos Sí, yo números le puse grandes que salen. en la fórmula el porcentaje del 100. Listo. Perfecto. Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Entonces la próxima, entonces esperamos esa formulita funcionando para trabajar los otros índices. Quedamos en este que nos va a compartir Alejandro. Ok, entonces necesitamos por lo menos ver ese funcionando, ¿sí? Para saber que ya ustedes, digamos, pueden hacerlo y podemos darles otros índices y podemos seguir avanzando, ¿sí? Entonces la próxima ya con lo de PostgreSQL listo, podríamos después portear los índices que se calculan con SQLite a PostgreSQL y ya tendríamos todo definitivamente en PostgreSQL. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. Sí, profe, te iba a decir ¿Sí? que me podías volver a enviar los enlaces de todos los programas para cuando me entreguen el equipo descargarlos bien desde ahí. Listo. Yo creo Por que favor. están por acá. Ya te comparto el link. ¿Dónde era? Por aquí. ¿Dónde era? Compartido. Sí, en este PDF está todo. En este PDF. Entonces, lo voy a compartir. Bueno. Ahí lo tenemos en el Drive. Lo voy a compartir. Voy a compartir por acá. Hola Mayra. Vamos a compartirlo por acá. Entonces este es PDF con programas. ¿Sí? Ahí están todos los programas. Y como están de trabajo. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, habría que solucionar el problema de Mayra porque ni siquiera la función de vida está trabajando. Entonces, no sé ahí cómo haríamos, si lo hacemos ahora luego o ustedes se reúnen y le ayudan a Mayra, cómo podríamos hacer ahí, cómo sería más conveniente, cómo les parece mejor. No, profe, pues revisar, empezar a revisar y más bien, si queda faltando algo, pues la ayudamos luego. Ya. Listo, pero ¿cómo es que Listo. ¿sí? Me toca irme a otra reunión, pero Listo. me quiero despedir, entonces, listo, yo estoy muy pendiente también, entonces dentro de 8 días nos vemos a ver cómo van con el avance y a ver si ya nos vamos metiendo con la clasificación de pronto de los CIU y eso. Eso, sí. Vale. Sí, hombre, bueno. Muchas gracias Alejandro. Sí, la próxima miramos otros índices. Ahí que les quedó a los chicos de tarea ese. Bueno. Sí, señor, sí. Bueno, un feliz día, que estén bien. Gracias, igualmente. Chao, gracias. Profe, que le vaya bien. Gracias. Chao. Entonces, Mayra, quedaría ahí de tarea que te quede funcionando el de Levita por lo menos y revisar en grupo, en equipo con tus dos compañeros el del margen. Pero sí, no sé, yo creo que sería una buena idea descargar de nuevo la base de datos y descargar de nuevo el código. Si quieres puedes descargar tal cual el Evita que está ahí, porque lo estoy compilando y funciona bien, pero es muy raro que te salga ese mensaje. Si te sale ese mensaje, entonces me manda un pantallazo y ahí lo revisamos, ¿no? Porque fíjate, acá lo estoy compilando y todo funciona bien. Y a María José también le funciona bien, ¿sí? Entonces, hagamos eso. Nuevamente, descarga las dos cosas. Esta de Vita y descarga también la base de datos, el datos excel.db, ¿sí? A ver si algo hubo ahí, un problema entre versiones y entonces de pronto se pueda solucionar, ¿sí? ¿Parece? Listo, profe.
Listo. Entonces quedamos así. Cualquier cosa queda atento si te sigue saliendo el error. ¿Ok? Entonces Sí, señor. quedamos en eso. Bueno, entonces muy bien por la tarea. Lo de PostgreSQL hay que trabajarle también. Y qué bien que han adelantado con lo de los índices. ¿Sí? Entonces quedamos en eso. Bueno, quedamos en Bueno, eso. profe. Chao, chao. Se cuidan. Chao, que esté bien. Chao, profe. Chao, Gracias. chao, Gracias, chao. chao. ¿Qué?